Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Tiempo a partir de estos momentos para el programa de esta noche de jueves. Bueno, pues un programa en el que hablaremos, bueno, pues de temas que eran, son y serán actualidad, como es el volcán de La Palma. Sí, recuerdan, aquel que propició un desembarco cual marines norteamericanos en Iwo Jima de medios de comunicación que tomaron la isla de La Palma y nos llevaron segundo a segundo cómo está el volcán. No se sabe. A partir de unos días, pues de repente desaparecieron y ya no se supo más del tema. Bueno, pues el volcán continúa soltando al exterior. Bueno, hablaremos también de la muralla medieval de Oviedo, ya lo saben, recuperada, puesta en servicio de nuevo desde hace unos días con una imagen totalmente renovada, y también hablaremos de temas que tienen que ver ya con las inminentes fiestas navideñas. Cabecera y comenzamos. Más de 80 días de volcán y para seguir, y como dicen los bingos, y seguimos para bingo en este caso. Bueno, pues voy a comenzar la entrevista, la siguiente entrevista, igual que la comenzaba el mes pasado. Nuestro invitado nos dijo la primera vez que se sentó aquí con nosotros para hablar del volcán. Me dijo, va a haber volcán hasta Navidades y más allá. Honestamente, pensé, sí, claro, hombre, pues sí. Va a haber volcán hasta Navidades y más allá. José Antonio Sáenz de Santamaría, geólogo, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Tenía usted razón? Bueno, no se trataba de tener razón o no, simplemente es un proceso volcánico que puede durar lo que puede durar. Este está durando más de la media habitual en Canarias, aunque todavía no es la erupción que duró más. Ya os comenté que la que más había durado era la de Timanfaya, que duró 6 años en el siglo XVIII. El volcán está a punto de pasar el récord de las 8 erupciones históricas de La Palma. Le queda una o dos, porque la que más me parece que fue el San Martín con 86 días. No, hay otras 3 o 4 erupciones en Canarias todavía que duraron más que esta, incluida la submarina de la Restinga del año 2011, que duró 147 días, y un par de ellas en Tenerife y Lanzarote con 99 días, pero bueno. El hecho cierto es que el volcán ya ahora es el segundo volcán histórico más importante de las Islas Canarias, porque aparte de la duración, ya ha emitido más de 200 millones de metros cúbicos de lava. El cono tiene una altura de 200 y pico metros ya, es un cono ya importante, y la erupción prosigue con sus características altibajos propios del sistema estromboliano que se asignó desde el principio y que es como el volcán se comporta. Claro. Bueno, ¿en qué fase está y hacia dónde va? Porque hay veces que leemos, ya para, y no para. No, ya da los últimos estertores, y tampoco. Bueno, el volcán está estabilizado. En las erupciones está estabilizado. Estabilizado no quiere decir que haga siempre lo mismo, quiere decir que tiene altibajos. Sí. Más o menos subiendo y bajando en sus capacidades energéticas y de emisión de piroclastos o de lavas, pero está siempre ahí, no disminuye su energía de alguna manera, ¿no? Y de hecho, recientemente ha habido, la semana pasada hubo un montón de eventos sísmicos que además proceden de una profundidad nueva, de 20 a 24 kilómetros. Antes teníamos 2 profundidades para los enjambres sísmicos, una por los 30 a 36 y otra a los 11 o 12. Sí. Bueno, ahora hay un montón de sismos en la cota entre 20 y 24 kilómetros. ¿Eso qué quiere decir? Pues quiere decir que hay una zona nueva donde se está fundiendo parcialmente la roca o donde llega lavas procedentes del manto y se están acumulando para salir. Y el volcán sigue con esa dinámica, es un volcán estromboliano y ahí sigue, no. Si hay que buscar una parte buena en todo esto, es que no ha habido que lamentar pérdidas humanas, no ha habido que lamentar fallecimientos, ¿no? Que esto en otra época pues sería una catástrofe. Claro, cuando se afronta la hora de la recuperación, entonces es cuando nos damos cuenta que, como bien me decía usted el otro día,
el hombre es el único animal que tropieza 2 veces en la misma piedra. Las cosas no parece que se estén planificando de la mejor manera posible. Pues no parece, ¿no? Yo hace poco he leído que querían reedificar el barrio de Todoque aproximadamente en el mismo sitio o al lado de donde estaba, lo cual, claro, parece... No, claro, es que la próxima erupción, desde el punto de vista geológico, será dentro de 40 o 50 años, de acuerdo con las estadísticas que tenemos. Pero claro, edificar un barrio nuevo expuesto a que le vuelva a pasar lo mismo, pues no parece muy sensato, desde ningún punto de vista. Habrá que buscar una zona de la isla donde... Dicen, no, es que toda la isla es volcánica. Sí, toda la isla es volcánica, pero la parte norte es menos volcánica o tiene menos riesgo que la parte sur, donde se han producido las últimas 8 erupciones. Entonces no parece muy razonable el utilizar esos terrenos para reconstruir el barrio de Todoque. Habrá que ponerlo en otra zona y dejar esos terrenos en la medida posible para otro tipo de usos, desde agrícolas a turísticos o científicos o lo que sea. Eso parece lo razonable. Pero bueno, yo es que como no, empiezo a no entender según qué cosas, claro. pues bueno. Vamos a ver, al igual que me ocurre a mí, a muchas personas de volcanes sabíamos lo que dabas en el instituto, en la asignatura de geología. Que ya no se da, porque ya no hay geología en el bachillerato. Ya no la hay tampoco. Muy poca. Bueno, y lo que se da si repasas con un niño de cuarto de primaria, de qué es un volcán y tal. Vale. Después de esto, sabemos más de volcanes porque hubo un desembarco de medios de comunicación, decía yo antes, Modelo y Iwo Jima, desembarcaron todos y todos hicieron programas especiales. ¿Ha habido sobresaturación de información? ¿Ha habido desinformación? No, yo creo que la información en general, la información que da el Comité Científico, el PEVOLCA, el INVOLCAN, es una información muy detallada y comprensible incluso para personas sin conocimientos técnicos sobre volcanes. Evidentemente, nosotros manejamos datos de otro tipo, manejamos gráficas más completas, manejamos otro tipo de cosas. Sí, yo creo que la información ha sido buena. Yo creo que además la información ha permitido que la gente esté más tranquila en la medida de lo posible, porque claro, esto es un proceso que no se puede controlar ni se puede adivinar cómo va a ser, porque cada volcán es único en el mundo. O sea, no... Todos los volcanes son diferentes, desde su composición de lava, a su forma de actuar, a su forma de salir al exterior, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, pues se ha dado una información que ha sido muy útil para muchas cosas. Y se ha obtenido una gran información sobre cómo funciona la llegada de la lava a la superficie, cómo funciona en el interior la subida de la lava, todos los temas relacionados con las cámaras magmáticas, la fusión parcial de la roca. No existe un hueco en el interior, no existe un hueco, si me permites el inciso. Hay una zona de roca que está medio fluidificada, con una fusión parcial que decimos que es donde está la lava, pero no existe un hueco en plan cámara, una cavidad. No hay una cavidad. A 30 kilómetros de profundidad no hay cavidades, porque entre otras cosas la presión es de 900 megapascales y la temperatura es de 1500 grados, o sea que ahí no puede haber huecos en el sentido que conocemos en superficie. Entonces, todos esos mecanismos de cómo se funde, cómo avanza la lava, cómo sube hacia arriba, etcétera, etcétera, se conocen hoy mucho mejor que antes de esta erupción, porque ha sido muy bien monitorizada. Es una zona urbanizada, es una zona del primer mundo, por decirlo así, y hemos podido disponer de mucha información, de mucha instrumentación, lo cual tardará años en analizarse todo esto, claro. Y para encima viene acompañado de terremotos. ¿Estos qué representan? Bueno, los terremotos evidentemente representan la ruptura de las rocas en profundidad. No puede haber otra razón por la que te digo que no hay una cámara llena de un líquido, porque los líquidos no pueden producir terremotos. Los terremotos se producen por la fractura de roca sólida. Entonces, estos terremotos se están produciendo por el avance de la lava, por la fusión parcial, la rotura de la roca y el avance de la lava hacia superficie, inyectándose debido a la presión de los gases que contiene. Entonces, bueno, el análisis de todo esto, de las profundidades, de las intensidades, de la forma de producirse los terremotos, de su secuencia,
permite obtener muchos datos acerca del edificio volcánico. Con todos los datos que se tienen, ¿sería posible, sé que es la pregunta del millón, pero bueno, fijar un horizonte de hasta cuándo o esto es imposible? Esto es imposible. Fíjate que el propio Stromboli, ¿Sí? que es el que da nombre a este tipo de erupciones, es un volcán que tuvo una erupción importantísima en el año 1930, pero todavía ha tenido otras dos en 2010 y en 2019, o sea, es un volcán en activo, como este, bueno, como todos los de las Islas Canarias están en activo, porque los hemos conocido funcionando. Entonces, puede pasar que siga la erupción un par de meses o 3, o que se pare porque se acabe la alimentación, o porque se tapone, como pasó el otro día con el cráter principal, que se taponó y salió un cráter secundario, que reinició la erupción, y luego volvió a salir lava por el cráter principal. Y todo esto es una dinámica que lleva, que no podemos controlar. Es un problema. Lo podemos monitorizar y saber cómo se va, pero no podemos controlarlo ni preverlo. Claro. Para la gente de la zona, claro, marcar un horizonte, nos dice, es imposible, y poder desarrollar los cultivos y demás, olvídate. De momento, claro, en la zona de las lavas pasarán años antes de que se enfríe todo y se pueda intentar hacer algo. Ya decíamos el otro día que existe la ley de patrimonio natural que en este momento impediría eso. Habría que, además lo lógico sería que la gente que tenía propiedades y fincas de plataneras o de lo que sea, se les habilitara en otras zonas para su actividad económica y para su vida y para su habitación, por decirlo así, ¿no? Esto sería más razonable que no volver a ocupar las zonas que están ocupadas hoy día por la lava del volcán. El volcán más conocido en España, también para los profanos, por ser el pico más alto de España, es el Teide. El Teide es un volcán, entiendo, durmiente, pero... Es un volcán, sí, es un volcán activo, es decir, ¿podría pasar? Pues se conocen erupciones del Teide en el siglo XIX, o sea que a finales del siglo XIX, sí, podría volver a ponerse en actividad. O sea, son los volcanes que han tenido erupciones históricas, que hemos conocido, bien nosotros, nuestros padres o nuestros tatarabuelos, se consideran en activo. Hay volcanes, bueno, los del campo de Calatrava, que erupcionaron en el Terciario hace 10 millones de años o 12, o los de Olot, que son de hace 30.000 o 40.000, que no los conocimos en activo, aunque vemos las coladas y vemos todo. Hay una colada preciosa, hay un pueblo que se llama Castellfollit de la Roca, en Gerona, que está sobre una colada de basalto, fantástica. Bueno, estos se consideran inactivos porque no hay razones de estos históricamente, pero todos los que se han visto desde la época de la escritura, que ya existen volcanes referenciados en los textos, se consideran volcanes activos, durmientes pero activos, y desde luego el Teide es un volcán activo, sin duda. Claro. Bueno, pues volveremos a hablar, porque creo que va a haber, como usted me dijo muy bien la primera vez que hablamos, hay volcán para Navidad y más allá. Bueno, que continúe controlado en plan de que la destrucción sea la mínima posible. Se habló muchísimo del día que llegue la lava al mar. La lava llegó. Llegó al mar, llegó 2 veces, y ocupó el antiguo delta lábico del volcán San Juan, que fue en el año 49, que también tuvo llegada al mar, y bueno, la isla está creciendo. De hecho, el territorio nacional crece, pero luego... ¿A qué precio, verdad? ¿A qué precio, verdad? ¿A qué precio? Tal Era cual. mejor. Pues José Antonio Sáenz de Santamaría, geólogo, nuestro experto particular en volcanes, que nos informa prácticamente a diario vía WhatsApp de cómo va esta erupción. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. A vosotros. Si no nos vemos antes, que tenga feliz Navidad. Igualmente. Y muy buena entrada de año 2022. A ver si es mejor que el 2021. Esperemos que así sea. Sí. Esperemos. Muchas Pues gracias. ahora nos vamos a publicidad muy rápidamente para volver y hablar. Bueno, pues en este caso dejamos los volcanes y nos vamos hasta la Edad Media en Oviedo. Había un cinturón defensivo, era la muralla. Se fue destruyendo poco a poco. Quedó un tramo de unos
340 metros aproximado en la calle Paraíso. Estaba hecho un asco. Bueno, pues desde hace aproximadamente una semana, 10 días, está recuperada después de unos meses de rehabilitación. Ahora solo queda, bueno, pues trabajos de iluminación, señalización, explicación, pero la muralla ya está recuperada. Lo vemos en un momento. Bueno, dejamos los temas que tienen que ver con el volcán de La Palma y nos vamos más cerquita, tan tremendamente cerca como que nos vamos a la calle Paraíso, a la muralla medieval de Oviedo, que como saben desde hace unos días ya luce ese aspecto renovado una vez finalizaron las obras de adecuación, de recuperación, porque verdaderamente las cosas como son, estaba hecha un asco, sucia, plagada de flora, plagada de fauna, incluso en forma de roedores que, bueno, transitaban por la calle tan ricamente. Bueno, pues ahora luce un aspecto totalmente distinto. Entra en una nueva fase, tal y como decía el alcalde de Oviedo, Alfredo Cantelli, y los técnicos que se encargaron de la obra. Pero bueno, para conocer un poquito más acerca de esta muralla, tenemos con nosotros esta noche, bueno, pues a una persona que sabe muchísimo de la misma, y no solo de la muralla, sino también de ese Oviedo medieval prácticamente desaparecido, quizás a lo mejor por aquel incendio. Bueno, vamos a saberlo a partir de este momento, de la mano de Lorenzo Arias Páramo. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Todo bien, me imagino. Bien, sí. Dentro de un orden. Bueno, Lorenzo, ¿cómo valora cómo ha quedado la muralla? Pues la muralla, veremos algunas cosas ahora, pero claro, luce en todo su esplendor, ¿no? Así que, y además, claro, son 300, casi 340 metros que, bueno, pues no todos tenemos no todos tienen de las ciudades ese tramo tan potente y tan maravilloso de una muralla del siglo XIII-XIV, así que recuperarla es una iniciativa espléndida, ¿no? Claro. No es la muralla de Lugo, no es la muralla de Ávila, pero tampoco había derecho a que estuviera como estaba, ¿no? Hombre, no, porque ahora, por ejemplo, se está recuperando la muralla de Avilés. La muralla de Avilés era, pues, bueno, con las distancias, era también medieval, y se está recuperando parte de la cimentación, hay muros, o sea que, pero se está recuperando. Aquí tenemos la oportunidad, la posibilidad, la oportunidad histórica, ¿no? De que se haya conservado algo que evidentemente no se conserva en otros lugares, ¿no? Claro. Así que era casi ya urgente que se recuperara, pues con todos los añadidos, porque hay que tener en cuenta que la muralla de Oviedo, el tramo este de la calle del Paraíso, es original. Lo que pasa es que ha sufrido, sobre él caen desde 1221, 1270, y bueno, cuando se acaba y se termina y tal, siempre fue una muralla absolutamente fuerte, sólida, pero el tiempo han pasado, pues desde el 13 hasta ahora, sí. Han pasado unos cuantos siglos y lógicamente la muralla siempre era una muralla muy sólida, con sillarejo y tal, pero continuamente había que estar recuperando, porque tenemos que tener en cuenta que cuando estaba en todo su esplendor, era una muralla a la cual se le adosaban casas, sí, tenía lógicamente los portazgos, tenía uno para los tributos y tal, se caía, había que estar manteniéndola. Claro. Después las transformaciones fueron rápidas en el sentido que una muralla que fue construida precisamente para mantener una estabilidad económico-social, sí, el crecimiento urbanístico,
fue muy fuerte, Claro. ¿no? ¿Qué ocurre, qué ocurre con eso? Que extramuros de la ciudad pues había lo que es el ambiente concejil, ¿no? Sí, Entonces el mercado. En consecuencia, la muralla no siempre fue respetada en claro, su integridad, no ya en el siglo XIX ni en el XVIII, sino pues, el XV, tal. Después viene el incendio de Oviedo, mm, el incendio de la Navidad de 1500, del siglo, finales del XVI, fue terrible. sí, Parece ser que no le afectó a la muralla, ¿no? excesivamente, ¿no? Ni tal, pero si lo hubiera afectado O sea, sería claro, sería devastador. también devastador, claro. Mm, y entonces todos esos elementos pues jugaron en su contra, ¿no? Claro. El crecimiento urbanístico fue muy fuerte. Hay que tener en cuenta que a nivel religioso hubo hubo la implantación de las Pelayas, por ejemplo, Sí, del sí, monasterio de San sí, Pelayo. Bueno, sí. pero después vinieron los benedictinos, que construían en La Vega. Después el convento de San Francisco, Mm, que lo sí, tiraron de una de forma, aquella manera. eso sí que es muy fuerte que estaba. Bueno, el campo Sí, sí. de San Francisco era precisamente pertenecía La zona a la sí, zona de propiedad del convento, ¿no? Todo eso, todo este crecimiento impidió que la muralla permaneciera. Y impidió o no se respetó, bueno, las circunstancias históricas sí, sí, ahora, sí. ¿no? Que existen. Seguía parte de la muralla, después, claro, teniendo en cuenta que la fortaleza de Alfonso III, que estaba en pie cuando se construyó la La muralla, muralla. porque se tira, y ahí pasaba la muralla alto medieval, pues se tira justamente, pues o sea, en 1700 y pico. Claro, claro. O sea, es que, claro, Leía el otro día, cuando estaba haciendo un tema sobre la muralla, que en 1963, es decir, sí, todavía muchos de los que nos ven lo recordarán, sí, se yo lo derribó recuerdo. la torre de La Gascona, torre, que era una torre de la propia muralla que estaba ahí, entiendo, a la, la altura de la calle Gascona. la, Parece casi, si se verosímil. piensa a día de hoy, Sí, era una torre impresionante. Hay fotografías de ella y se tira hilada, ¿eh? O sea, se va tirando meticulosamente, como cuando debía de ser conservada meticulosamente, sí, se tira bueno, con alevosía, podemos decir, ¿no? sí, Sí, desconocimiento en realidad, ¿no? claro, El concepto de patrimonio cambia, sí, evoluciona sí, también con el concepto que la sociedad tiene de su propia ciudad, ¿no? entiendo. Si es consecuente, si se valora el patrimonio como algo que se puede conservar sin necesidad de ir en contra de la evolución Claro. urbanística, bueno, de la evolución social, de la concentración urbana. Pero claro, la especulación urbanística Ha existido siempre. ha existido Entiendo que siempre, y ¿no? existirá, Con y mayor o existirá. menor intensidad, Claro, siempre. claro. Y la historia no siempre no tiene armas. La historia es algo que gravita sobre nosotros. Ujú, El único ujú, ujú. arma que tiene es el conocimiento que tengamos de Claro. ella. Decía el otro día, cuando vino a la recepción oficial de las obras, el alcalde y los técnicos municipales y los técnicos que hicieron la obra, decían, bueno, ahora la muralla entra en otra fase, que es la fase de adecuación, de la puesta en valor. Hay que iluminar, hay que colocar bueno, unas placas explicativas o unos paneles Sí, explicativos, tanto en la zona más cercana a la calle Azcárraga como también en la zona más cercana al Postigo, un poco para que obetenses y turistas, bueno, pues conozcan un poco la historia de claro, esto. Es claro, decir, claro. ahora entra en esa fase, ¿no? Digamos. Ahora entra en una fase de reconocimiento, ¿no? De integración social, Sí, que muchos no conocerían, claro, la muralla, claro. evidentemente. Igual que mucha gente no conoce la catedral por dentro, Es verdad, pues, pues que es así, claro. pues ahora, claro, hay que tener en cuenta que este tramo, claro, tenemos que cuidarlo con mucho mimo. Sí, Ahora,
lo que se hizo con la restauración y la recuperación Sí. es que evidentemente, bueno, pues se han descubierto los merlones, Sí, las almenas, que sí. ahora todo el mundo puede ver, ¿no? No se han perforado, es decir, no se han dejado que se vean, ¿no? Sí. Que se vea la huella que han dejado. Hay que tener en cuenta que hubo muchas restauraciones anteriores, en los años 80, Casariego, en 1970. Hay muchas etapas de restauración de la misma, consolidaciones de la misma. Se conserva también la roca madre sobre la cual se ha levantado. Sobre la que estaba, sí. Es decir, que la información arqueológica que ha proporcionado es muy, muy importante. Claro. Una era conocida y otra, ahora con la lectura de paramentos, pues se puede confirmar muchos elementos, ¿no? Hay bueno, pues un tema que dijeron, bueno, ya se abordará más adelante. Son los recrecidos en la zona de la casa sacerdotal. Sí, El teniente alcalde decía, estamos tratando con el arzobispado y tal. Sí. Ahí, ¿qué es lo que hay? ¿Y ahí qué será? ¿Un poco con la iglesia hemos topado? ¿O cómo? Bueno, los anexos que tiene la iglesia pegados precisamente por el interior al muro, algo que era lo que había al exterior, que se extirpó de las casas que existían, ¿no?, a lo largo de los siglos, pues ahí, no sé, el arzobispado probablemente no quiere meterse por ahora en obras, ¿no?, para que todos esos anexos que están pegados al muro, al muro, y teniendo en cuenta que por la parte superior, que ya todo el mundo lo sabe, evidentemente está el paso de ronda, ¿no? Es decir, que sería visitable. Transitable. No, ahora mismo parte dentro de la casa, de lo que es el patio de la casa sacerdotal, pues se encuentran las escaleras para subir al paso de ronda y teniendo las almenas, bueno, lo que es en la parte superior de la muralla, y las almenas a la derecha. Sí. Entonces podríamos subir por la parte del postigo y pues en la parte donde queda la calle ya Azcárraga, pues bajar, ¿no? Es decir, que podemos hacer un itinerario maravilloso de una muralla, ¿no? Sí. De la muralla. Bien, reparando parte de lo que el tiempo ha destruido, ¿no? E incorporándolo realmente al conocimiento ya más real de cómo era la muralla, ¿no? Y evidentemente hay una parte recrecida que habría que quitar, pero que no se pudo tampoco por esa circunstancia y que deja la muralla pues un poco falsa, ¿no? Evidentemente. Hay recrecidos, hay cosidos, como se llama, en la parte baja, pero esos no podemos hacer nada, esos únicamente documentarlos y efectivamente, ¿no? Lo que estaba comentando es importante en ese sentido porque con paneles y un buen diseño se peatonalizaría el tramo del Paraíso. Aquí ya no es plan, evidentemente, de que bueno, pues la circulación viaria funcione, es decir, salvo determinados vehículos, ¿no? Cuestión de emergencias o servicios. Emergencias y tal. Y entonces se podría poner paneles que valoren la muralla, el perímetro total que tendría. Y después lo que ya en otro programa habíamos comentado sobre los elementos que todavía se conservan, ¿no? Claro. Es muy interesante eso porque además se podría, bueno, yo creo que habría que hacer por parte del ayuntamiento una publicación que se repartiese, que, bueno, en fin, de acuerdo con el diseño que habría. Pero que hay que tener en cuenta que, por ejemplo, cuando se construye el monasterio de las Playas, mucha de la piedra viene precisamente de la muralla. De la propia muralla, claro. Que hay que tener en cuenta que después de la Guerra Civil, bueno, fue declarada Monumento Nacional en 1931. Y después ya en el 37, 38, 39, ahí se perdió parte de la muralla que daba a la parte de las Playas, ¿no?
Es decir, que toda esa historia, muy rica, porque hablar de esa historia, de todo el resto de muralla, esta muralla, digamos así, es como, como la tarjeta de oro, Claro. ¿no? Es una muralla de oro, porque Sin duda. ella representa a todo el anillo, ¿no? Correcto, de ese De Oviedo ahí, ¿no? Redondo, ¿no? De ese Oviedo De Redondo. ese Oviedo ¿no? Redondo. Quería preguntarle también, vamos a ver. Entonces, Oviedo, si exceptuamos la arquitectura religiosa, ¿vale? Las iglesias, todo esto, conventos y demás, de Oviedo medieval queda, me corregirá usted si que me No, equivocaré bueno. seguro, la muralla y la casa de la Rúa. ¿Por qué no queda más? ¿O no queda mucho más? ¿Por aquel incendio voraz que se lo bueno, llevó el todo? incendio de la Navidad de 1551 fue muy fuerte, pero no, a ver, y evidentemente fíjate, habíamos hablado de la fortaleza de Alfonso Sí. III. Del Oviedo medieval todavía quedan cosas. Bueno, del Oviedo medieval desde la Alta Edad Media, porque evidentemente porque a medida que avanzan los siglos parece que conservamos más en parte de la Alta Edad Media que de los siglos XIII y XIV en el fondo. Hay que tener... Bueno, queda la fuente de Foncalada. Queda la también. fuente de la Foncalada, claro, y después queda arqueología, ¿no? Evidentemente. No, pero a nivel Pero calle, a nivel que pasamos por la calle y dices, "Oye, mira". quitando a nivel viario, hombre, claro, no se conserva mucho, ¿no? Claro. Evidentemente no conservamos precisamente porque la iglesia de San Juan la conservamos en el Colegio de Abogados, es arqueología, es decir que no nos podemos... El convento de San Francisco que habíamos hablado claro, y que era sí. una joya, Y también los se fue. oyentes pueden mirar el convento de San Francisco y se conservan fotografías todavía. Eso fue un desastre, muy fuerte. Un desastre muy fuerte. que Lorenzo, y esto nos llevaría a un debate distinto y quizás mucho más largo, no es ahora el momento. No, y con documentación... Oviedo destruye, construye. Quiero decir, por ejemplo, se destruyó el convento de San Francisco. Bueno, pasados los años pasa una cosa similar con la estación del Vasco. Se derriba La estación del Vasco para que también quede, fue... que era preciosa. Era una La estación estación del preciosa. Vasco era una de las arquitecturas del hierro Magnífica. más interesante, por supuesto, pero un legado impresionante. Y se derribó. Y ahí sí que no hubo piedad, es terrible, porque además el patrimonio histórico-artístico estaba en contra. La Consejería de Cultura luchó hasta el último momento y no hubo forma. No hubo modo. deshacerse. Bueno. Pero también hay otra Sí. que se destruyó, que es la fábrica de la Vega. O sea, no la fábrica de la Vega, vamos, el monasterio Sí. que tenía una torre también. Sí. Bueno, claro, tenía un ajuste ahí histórico-artístico de primera magnitud. Claro. Un claustro, es decir, el monasterio de Santa Clara, también Sí. otro, Sí. que estaba también fuera de la muralla. De la muralla, sí. Es decir, que se fueron creando órdenes religiosas, entraron evidentemente los franciscanos por un lado, los benedictinos por el otro, y consolidaron esa ciudad, sí. ¿no? Y estos 340 metros, si pudieran hablar, pues Claro. tendrían muchísimo que decir. Y también alguna otra piedra que tirarnos, ¿no? Claro, no, sin duda, sin duda. Bueno, queda Alguna pendiente. otra piedra nos caería encima ilegítimamente hecho, ¿no? Sin duda. Queda también pendiente en la zona de la calle Paraíso, bueno, pues la recuperación o qué se va a hacer con la fábrica Claro. del gas, que ahí está. Bueno, que claro, se había anunciado a finales del mandato del tripartito, pues salió un día el señor concejal de urbanismo de aquel entonces, el señor Páramo, dijo, ya está, hemos comprado la fábrica del gas. No la compraste. Los muertos que vos matáis gozan de muy buena salud, en este caso. Porque ahí está. Pues ahí está. Lorenzo, la muralla, lo que hay que celebrar es que está recuperada, está rehabilitada, y ahora solo queda pues adecuarla un poquito, ¿no? Y el mantenimiento. Y el mantenimiento, que también los Como no técnicos... mantengamos esto, pasarán los años
y no, esto hay que mantenerlo. Sí. Una cosa que se restaura, si se mantiene, si hay un mantenimiento bueno, fuerte, con mimo, entonces los gastos que vendrán después van a ser muy suaves. Claro. Como se le desampare y dentro de 10 años quede otra vez así, otro millón de Otra euros vez a poner encima. y otra vez más, Claro. más gastos. Lorenzo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias si no nos vosotros. vemos, que tenga muy felices fiestas, muy feliz Navidad. Igualmente. Y muy buena entrada de año 2022. Gracias. Esperemos que así sea. Muchísimas gracias. Bueno, Nos vamos muy rápidamente a publicidad. ¿Para qué? Para afrontar ya lo que es, la recta final del espacio esta noche. Hasta ahora mismo. Bueno, dejamos a un lado los temas que tienen que ver con el virus y con la historia arquitectónica de Oviedo, como es el caso de la muralla, para centrarnos, bueno, pues quizás en uno de los colectivos que más ha sufrido las inclemencias del virus, las consecuencias del virus en lo económico. Hablamos de los hosteleros, porque los hosteleros este año tienen que tener un ojo puesto en la prensa para ver cómo va el tema del virus, otro ojo puesto en el cielo para ver si pueden utilizar las terrazas o va a caer un chaparrón que las va a dejar, bueno, pues vacías. Otro ojo para atender el negocio y otro ojo, bueno, para atender o para poder hacer una previsión de lo que va a venir en el nuevo año. No sé si me equivoco, le pregunto a nuestro siguiente invitado, es Diego Javita, gerente de la sidrería El Bosque de Javita. ¿Es así? Sí, así como tú lo has dicho. Ahora pues estamos con el tiempo, ahora el tiempo viene muy malo, la gente no sale y la verdad que parece que vamos a tener bastante gente en estas fiestas. Los fines de semana previos a la Navidad pues hay muchas reservas, pero bueno, tampoco sabemos muy bien lo que va a pasar con la pandemia porque nos están metiendo miedo y están hablando ya de restricciones, de que van a tomar medidas, entonces pues no sabemos si vamos a llegar a Nochevieja, si se va a poder celebrar y luego tampoco sabemos lo que va a pasar después de las fiestas, porque yo creo que nos van a, si no tenemos restricciones ahora, nos las van a poner después de las fiestas casi seguro. Bueno, vamos a esperar, no vamos a adelantar acontecimientos, esperemos que todo discurra por los buenos márgenes, ¿no? No vamos a ponernos tampoco en lo peor. Bueno, vamos a hacer un poquito de historia, vamos a ver, estabas con nosotros a principio de temporada, en octubre, con una nueva propuesta de sidrería, no tanto la sidrería de pincheo, de tapeo, tal, sino bueno, pues una alternativa aquí muy cerquita de Gascona. ¿Cómo ha resultado la experiencia? Bien, pues muy bien. Yo creo que ya había pasado, después de pasar el verano, que ya la pandemia estaba un poquito olvidada, pues ya se empezó a notar mucha mejoría. Sobre todo era un negocio nuevo, que a lo mejor también buscaba un público a lo mejor un poco de una edad que tenía algo de miedo a lo mejor a salir por culpa de la pandemia. Y bueno, y yo creo que bien. La verdad que se ve mucha gente y sobre todo los fines de semana, que ahora en invierno la gente sale los fines de semana más bien, claro. Y se notó bastante mejoría, pero bueno, en los dos negocios. Sí, ¿no? Sí, en los dos negocios se notó que la gente ya estaba saliendo más, tanto octubre como noviembre, los fines de semana sobre todo, bastante gente. Ahora diciembre apunta bien también, ahí tenemos lleno muchos fines de semana, ya lo tenemos completo y estamos contentos. Ahora, como te comenté antes, estamos pendientes un poco. Con un ojo puesto hay que estar con un ojo puesto en esto. Pero bueno, vamos a ver, si el tema virus se capea el temporal, ¿prevéis unas buenas Navidades, un buen cierre de año? Sí, yo creo que sí. El tema es que claro, este miedo que están metiendo un poco de miedo a la gente y sobre todo en Nochevieja sí estamos notando que está un poco más parado el tema. Las cenas de empresa y comidas muy bien hasta Nochebuena, pero luego sí es verdad que el Nochevieja es donde está un poco parado porque la gente, por lo menos yo, tengo a lo mejor un público para ese día un poco más mayor
Sí. y a lo mejor pues tienen un poco de miedo o no saben lo que va a pasar o sí, o tienen el miedo ir a cenar un día como ese que saben que hay gente y entonces... Claro. Bueno, entiendo que se cumplen con todas las medidas higiénico-sanitarias que exige el Principado. Bien, si ofrecéis, si se logra llegar a la Nochevieja, ofrecéis menú de Nochevieja, Sí. ¿tenéis ya idea un poquito de cuál va a ser el mismo? O? Sí, tenemos, yo tengo 2 menús muy parecidos, pero bueno, hay alguna cosa distinta en el bosque y en el bosque de Javita. Vamos a dar un cóctel y unos aperitivos de bienvenida a la gente cuando llegue, y luego tenemos una crema en un lado vamos a poner crema de nécoras, en otro crema de cigalas, luego una merluza en salsa verde con almejas y langostinos, que esa la vamos a hacer la misma en los 2 sitios. Sí. Y luego en un sitio, en el bosque, vamos a hacer carrilleras ibéricas al Pedro Ximénez. Y en el bosque de Javita, paletilla de cordero de lechazo al horno. Y luego tenemos un postre, vamos a tener sidra al gaitero, algo de cava, vino Rioja Crianza, albariño, y surtidos navideños, unos turrones y después las uvas. Claro. También. Claro. Bueno, hay que señalar, porque decías tú ahora, el bosque de Javita y el bosque es el hermano mayor, llamémoslo así, ¿no? Sí. El hermano mayor porque ya lleva más tiempo, ya es un negocio plenamente consolidado, mayor también en superficie, que entiendo que el comportamiento igual que el nuevo, ¿no? Sí. En el bosque pues bueno, es más conocido y la gente pues muchas veces pues va al bosque, luego le das a veces pues también pues le das la opción del bosque de Javita y se quedan con el bosque de Javita. Claro. Es distinto, el bosque de Javita es más tranquilo, va a ser más tranquilo, sobre todo para estas fechas, al ser más pequeño, pues es un poco más tranquilo y la gente, y en el bosque pues va a haber un poquitín más de jolgorio, un poco más. Bueno, son las fechas. Además, yo creo que la gente, más allá de lo del virus, que está con ganas, ¿no? de poder celebrar algo, ¿no? Sí, yo ahora mismo veo que la gente ahora está con muchísimas ganas y yo creo que no sé si puede ser a lo mejor que tengan miedo a que más adelante no le dejen salir. Es como si tuviesen miedo a que les restringieran más adelante. Claro. Porque yo veo a la gente con muchas ganas, con muchísimas ganas, pero ya desde que pasó el verano. Ya octubre y noviembre que siempre es un mes así un poco por el tiempo. Sí. Tiempo, bueno, nos perjudica mucho también, pero bueno, los fines de semana estuvieron muy animados, muy animados. El botón de muestra quizás pueda ser San Mateo. Vamos a ver, me explico. En San Mateo hubo muchísima gente por la calle. Había personas incluso que te decían, buah, en cuanto que pasen 15 días de San Mateo van a venir los datos del virus y esto va a ser el acabose. Y no hubo. No hubo, no. Quiero decir, los hosteleros os comportasteis como se había que comportar, es decir, manteniendo las distancias, con todas las medidas higiénico-sanitarias, y la gente respetó también, ¿no? Yo creo que si cumplimos todos, sale adelante. Sí, al final yo no creo que nosotros seamos el problema, porque la gente, si nosotros no podemos trabajar, pues la gente va a salir igual y la gente se va a reunir en sus casas con las familias y con amigos, y yo creo que la gente, bueno, de hecho hubo hace unos meses o no mucho que esos botellones que había y todas esas fiestas que había, pues es que la gente va a salir igual. Entonces yo creo que está mejor en los bares porque nosotros seguimos respetando, por lo menos yo creo que la gran mayoría, respetamos las medidas y entonces yo creo que están más controlados ahí que no en las casas y en casas rurales y en fiestas por ahí que hacen clandestinas. Efectivamente. Bueno, de cara a 2022 hay que echar ya la vista un poquito más adelante. Cosas que veáis que hay que ajustar o seguimos en lo mismo. Quiero decir, la receta es buena, hay quien dice, sobre todo en el fútbol, ¿no? Cuando algo funciona no lo toques. O habéis visto que en estos meses de rodaje dices, oye, veo que a la gente le gusta más esto otro un poquito menos, con lo cual voy a cambiarlo. ¿Estáis en constante evolución? ¿Cómo va el tema? Sí, tienes que adaptarte un poco también porque, bueno, yo tengo la idea que tengo,
del bosque de Javita, pero también estoy al lado de Gascona y tengo otro negocio al lado, entonces pues un poco tienes que adaptarte. Yo al principio tenía una idea más de comer, más de restaurante, y ahora pues sigo manteniendo esa idea de restaurante, pero añadí un poco más de picoteo, que a veces la gente, y para las cenas sobre todo, la gente tampoco busca cenar mucho, entonces a veces tienes que hacer algo de picoteo, y ahí es donde yo ahí tuve que poner un poquito de picoteo, Claro. y vamos cambiando. Hay platos que hay platos que son... Oye, ¿el plato estrella cuál es? Si yo ahora mismo te dijera, oye, mira, tengo un compromiso que tengo que llevarlo a comer o a cenar a tu casa, ¿qué me recomiendas? A ver, yo las patatas rellenas y las cebollas rellenas es bonito, pero sobre todo las patatas rellenas de carrilleras es un plato que quería recuperar, que no se ve mucho por ahí, y yo creo que es uno de los platos que más se venden, y es el que yo siempre ofrezco porque bueno, buscamos el sabor de las patatas rellenas que se hacían en casa antes, y entonces yo creo que esos platos de las patatas rellenas, las cebollas rellenas de bonito, y los guisos del rabo de toro y manos de cerdo y esas 4 o 5 cosas que son tradicionales, son las señas de identidad de la sidrería o del restaurante. Luego ya hay picoteo, hay más cosas, pero yo creo que esos platos... Lo que no puede faltar. Eso es. Claro. Sí. Y nos acercamos a las 11 de la noche y Diego hablando de patatas rellenas de carrilleras, cebollas rellenas de bonito, y yo con más hambre que otro poco, pero bueno, bien, aguantaremos. Diego, tenéis... vuestras raíces están en el suroccidente de Asturias, una zona que no lo está pasando bien en estas fechas por lo que son las incomunicaciones que nos traen los argallos, que nos traen los aludes y que incluso se han llevado hasta la vida de una persona. Hay también que reclamar un poquito, ¿no?, para esa zona. Sí, es que parece que somos los olvidados, Asturias. Yo no sé lo que pasa. Sí es verdad que bueno, la orografía y tal tampoco es que permite a lo mejor hacer unas autopistas a lo mejor como para otras zonas, pero bueno, yo creo que sí, que está bastante olvidado, porque bueno, a ver, en cuanto empieza a llover, que hay un día o 2 días que está lloviendo, ya sabes que tienes que ir con mucho cuidado porque te vas a encontrar piedras, entonces pues tendrían que mirar un poco más eso, y ahora mismo pues estamos en una situación que casi no podemos, los que somos por ejemplo de Cangas, de Narcea, casi no podemos ir para allá. Tenemos que dar 20 rodeos para llegar allí, porque tenemos las dos carreteras, la de abajo cortada, la que va por Soto, el corredor de Narcea, parece que se llama, que va por Soto la Barca, y luego el que va por La Espina, también hubo problema con un puente, y también está lo que es el trozo de autopista que estaba empezado, también está cortado, hay que ir por la carretera vieja, eso se está convirtiendo en una odisea. Y todavía hay otra fana más ahí que cayó, otro gallo que cayó en otro lado, antes de llegar a Cangas, que también dificulta mucho más todavía llegar allí. Entonces, pues yo creo que yo entiendo que a lo mejor no puedan hacer una autopista como como hicieron a Llanes, pero por lo menos que hagan una carretera decente y que tengan un mantenimiento y una conservación de las carreteras, que podamos ir allí, por lo menos. Completamente de acuerdo. Diego, solo nos queda que invites a la gente a que, con toda la responsabilidad del mundo, tal y como decía el otro día el alcalde Alfredo Cantelli, disfrutar con responsabilidad, a que si se va a decidir a salir, oye, que tiene un menú de campanillas en vuestros 2 locales, ¿no? Sí, además no vamos tampoco a llenar los locales hasta arriba, sino que vamos a hacerlo para que la gente esté cómoda, que esté tranquila y que estén seguros. Claro. Pues con esa reflexión, con ese anuncio nos quedamos. Diego Javita, gerente de la sidrería El Bosque de Javita, hermano menor, esta sidrería del Bosque, situada pues unos metros más arriba, a tiro de piedra de Gascona. Muchísimas gracias por estar con nosotros, que tengas unas muy felices Navidades y una grandísima entrada de año
2022, pudiendo celebrarlo precisamente en los dos locales y rodeado de público. Vale, muchas gracias, igualmente. Gracias. Y nosotros llegamos así al final, hay que ir para casa ya, porque después de hablar de patatas rellenas de carrilleras y cebollas rellenas de bonito, al menos encontrarse con una tortilla francesa cuando se llegue uno a casa. Llegamos al final, como digo, volvemos mañana, será a partir de las 10 de la noche, aquí en el IEDES Asturias Televisión. Hasta entonces, gracias por su atención, ánimo y adelante.